8:30 de AM. Siglas XEUR. Con 50,000 watts de potencia. Avenida Paseo de la Reforma número 56. Colonia Juárez. Código postal 06600. Ciudad de México. ¡Buenísima! Con más ritmo que nunca. Así lo dice Lamont. Así lo dice Lamont. Investigación con sentido. Así lo dice Lamont. Con Federico Lamont. Periodismo combativo. Muy buenas tardes, amigas, amigos de la audiencia, transmitiendo para ustedes desde la capital de la República Mexicana a través del Liberal Metropolitano, cúspide en alianza con la buenísima del 1530. Ojalá nos siga, como todos los días nos acompaña el ingeniero Ibai, a quien envío un saludo respetuoso. Ingeniero, buenas tardes y gracias por hacer asequible esta transmisión. Y en la coordinación la colega Pamela Ramírez, y usted que es el principal actor de la noticia en este su espacio meridiano. Desde luego la atención nacional se ubica en el posible relevo que se está fraguando, como lo cito textualmente, en la Cámara de los Senadores, que es la Cámara de Origen, y la cual deberá decidir, si esto se concreta, el sucesor de Alejandro Gertz Manero, quien en el año de 2019 asumió esa responsabilidad para 9 años, le faltan 3, y se menciona como el más viable de los aspirantes al actual subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, así como a la consejera jurídica de la Presidencia de la República, Ernestina Godoy. Son los nombres que se mencionan en este momento. El Senado deliberó a partir de las 10 de la mañana sobre el particular. Y, desde luego, más importante que ello, el bloqueo carretero por parte de los productores del campo. Audiencia, se lo dijimos ayer, lo repetimos, si el Estado mexicano no provee de recursos, incentivos para, primero, no perder la cosecha, segundo, fomentar en una condición asimétrica frente a Estados Unidos y Canadá una cosecha de maíz, trigo, sorgo adecuadas, principalmente, y frijol, abatido por la sequía de 2 años en Durango y Zacatecas, pues entonces México quedará condenado a importar 22 millones de toneladas de alimentos, y esto es una grave amenaza para su seguridad nacional. Ojalá que en esta mesa final de negociación se atienda la demanda de los productores del campo y se encuentre una solución a sus planteamientos, que desde la perspectiva de su servidor tienen mucha lógica y tienen mucha razón, y derivado de ello este bloqueo continúa y pues tendrá que suceder algo importante para que se logren distender las fuerzas. Y otra nota que es importante: en el 27 de noviembre la masa polar que ingresa al territorio mexicano, el Thanksgiving en la Unión Americana, el Día de Gracia, que es relevante, y vamos también a presentar a usted más sobre el capítulo Epstein. Gran masa de aire cubrirá México, lo platicará la colega Pamela Ramírez, y habla la presidenta Sheinbaum con Trump: caravanas de migrantes no llegan a la frontera de Estados Unidos. Colega, buenas tardes. Buenas tardes, Federico. Vamos a ver rapidísimo los teléfonos en cabina. Es el 55 57 03 25 24, y como todas las tardes vamos a ver el WhatsApp de Ibaicito, que es el 55 72 04 85 26, que ya me robaron Ibaicito, quién sabe dónde está. Se fue por los cafés seguramente. Vamos a recordarles que, como ya lo dijo Fede, tenemos una mañana nublada. ¿Y qué tal? En un ratito vamos a tener lluvia, así que por favor espero que traigan su paraguas y su chamarra, porque por las tardes, el día de hoy, mañana y posiblemente el fin de semana les va a llover. Bueno, nos va a llover por la tarde, como ayer hubo una lloviznita. A partir de las 6 de la tarde, correcto. A partir de las 6 de la tarde, efectivamente el mismo horario. Estamos a 17 grados, máxima 20 grados, mínima 11. Pues, como bien lo habías dicho, Federico, te voy a decir lo que citó la presidenta en su mañanera el día de hoy sobre lo de Hertz. Lo comentó. Efectivamente. Se concentró también en el tema del Mundial. Claro. Pero puso: hasta ahora no me lo ha manifestado. Eso dijo la primera mandataria. Recibió una carta del Senado y la está analizando, y mañana nos informará. Entonces esperará la titular del Ejecutivo Federal a este encuentro que inició a las 10 de la mañana en la Cámara Alta
para conocer si se perfila o no un relevo por parte del fiscal de la República, quien fue ratificado a propuesta del presidente López Obrador en el 2019 y dejó en el camino a quien ahora es ministra de la Corte y a quien es integrante del Tribunal de Justicia, el Tribunal de Sentencias del Poder Judicial, el doctor Batis. Ellos fueron la cuarteta que envió el presidente López Obrador y finalmente le fue ratificada por el Senado en favor de Alejandro Gertz Manero, quien fue secretario de Seguridad con el presidente Fox, fue secretario de Seguridad en la Ciudad de México con Cuauhtémoc Cárdenas, aunque concluyó ese periodo con Rosario Robles. Tiene una experiencia y fue presidente de la Comisión de Marina en la Cámara de los Diputados. Vamos a recordarle a la audiencia que la sesión inició a las 10 de la mañana en el Senado el día de hoy. Vamos a ver en qué concluye, cuáles van a ser las cosas que van a decir, quién se queda, quién se va y cómo va a estar esto. Pues estos rumores surgieron el día de anoche, que supuestamente por problemas de salud va a su renuncia. Nosotros planteamos que el perfil adecuado, pero esa es una percepción de su servidor audiencia, era el subsecretario de Derechos Humanos y Población de la Secretaría de Gobernación, que se vinculó al presidente López Obrador, a la jefa de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y en la recta final de la pasada administración sustituyó a Alejandro Encinas en esta misma área, subsecretario de Derechos Humanos y Población, que es estratégica y migración en la política interior del país. Todo lo que ocurra, porque realmente la Comisión Nacional pues trabaja en muy bajo perfil y realmente quien hace esa labor en nuestra perspectiva es la Subsecretaría de Derechos Humanos de Gobernación. Pues existen dos rumores respecto a este tema. El primero es obviamente estado de salud y el segundo se dice que la posible remoción de Gertz se daría después de que la Fiscalía General de la República giró orden de aprehensión en contra de Raúl Rocha, el dueño de Miss Universo, por presuntamente estar involucrado en huachicol y tráfico de armas. Vamos a darle un saludo a toda la audiencia, a los que todos los días se conectan. Ya veo muchas personas conectadas, muchísimas gracias a todos ellos. Espero que sea de su agrado este noticiario. Lo esperamos de manera anonadada, si se vale el término. Y les doy el nombre. Que nos den muchos likes. Por favor, el nombre que desea usted conocer es Félix Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración. Asumió el cargo en octubre del 23 y es responsable de la coordinación de estrategias para atender la violencia y la búsqueda de personas desaparecidas, incluyendo iniciativas de ley y la cooperación entre niveles de gobierno. Esa es la tarea que lleva a cabo el subsecretario Arturo Medina Padilla. Y no olviden que este sería una fiscal en caso que recayera en Ernestina Godoy o en el subsecretario Medina Padilla de 3 años. Porque en 3 años son los que restan a la titularidad de Alejandro Gertz Manero. Y como apuntaste, me parece que a propósito del vínculo, Rocha se llama el empresario huachicolero de Miss Universo, que si se corrobora, esta solamente es una versión off the record, que participaba en un programa de testigo protegido para revelar sus vínculos con agentes públicos, es decir, de las instancias de gobierno, de los 3 niveles, particularmente la paraestatal Pemex, pobre Pemex, abatida siempre en la corrupción, cuando debió ser una empresa modelo, como lo dijo Jorge Díaz Serrano, su director en el periodo 76-81, hasta que fue removido. Pero Pemex perdió ese sentido y prácticamente la mayoría de sus titulares fueron o son, algunos ya murieron, hombres con una fortuna incalculable. Si usted lo revisa con lupa, es más, uno de ellos se encuentra en proceso de extradición a México por parte de este gobierno, pero la gran mayoría de ellos, hombres multimillonarios, los que son trafican influencia y hacen negocios y lo hicieron en 2 bocas, peor, todos son multimillonarios. Ojalá que el Estado mexicano ponga la lupa, confisque sus bienes y los envíe al Instituto de lo Robado al Pueblo, para que entonces, y sabe que este Instituto de lo Robado al Pueblo tiene conexión porque la tía de la Miss Universo, que no tiene nada que ver ella, pero lamentablemente el juego o la trama en la que se prestó, sí, y es muy probable que México pierda
esta presea de Miss Universo al simplemente sostener las participantes que fueron descartadas en su total, que es un juego de lavado de dinero. El lavado de dinero de México llegó hasta Miss Universo, pero antes era igual, es como la FIFA. La FIFA es eso, una caja de resonancia de lo sucio y oscuro, y el Miss Universo no se escapa a ello. Bueno, pues Rick, buenas tardes Rick, nos dice bueno. Tardes, ya conectado, así lo dice Lamont con Federico y Pamela. Es probable, Rick, que ayer la atención se llevó al tema del agua en México y la ciudad en la capital, porque el año que viene no será fácil en esa materia, pero de vuelta a lo que nos interesa es el relevo de Alejandro Gertz Manero. Les platiqué la trayectoria de Gertz, es un abogado cuestionado también por una rivalidad con una familia a la que se acusó de ser responsable de la pérdida de la vida de su hermano, y lo más sagrado de nuestra vida pues son nuestros hijos, nuestros hermanos, Dios, desde luego, en ese orden, o según la religión que usted profese, sus hijos, su pareja, pero ese fue el motivo por el cual Gertz fue cuestionado hace unos años frente a una familia. Bueno, pues ya que estamos en estos temas interesantes, también hay otro tema interesante. Hace ratito mencionabas a Cuauhtémoc Cárdenas, dijiste, pero yo me quiero ir por Cuauhtémoc Blanco, ¿qué te parece? Por Trae favor. su nuevo problemita. Ese Cuauhtémoc Blanco anda dando patadas por todos lados. La diputada del PT acusó a Cuauhtémoc Blanco de violencia de género y ella cita, me quiso callar con un beso. No, pues ¿quién quiere un beso de Cuauhtémoc Blanco? Y Fede, no, gracias. No es la materia. Se respetan todas las posiciones aquí. No, pero México es quiere una un beso nación de incluyente. Cuauhtémoc Blanco. Pero las mujeres es un tema, sí, Cuauhtémoc, que también es un resultado de la maquinaria creadora de espejos de este país. Si fue un buen futbolista, probablemente en algunos certámenes, no de Miss Universo, pero sí de fútbol. Sin embargo, perdió la brújula cuando incursionó como alcalde de Cuernavaca, se confrontó con Graco Ramírez, el gobernador de Morelos, y después inició una cacería contra las huestes de Graco. Graco le reviró, y hoy esa disputa entre Graco y Cuauhtémoc lo mantiene a Cuauhtémoc en el vilo de ser desaforado. La libró recientemente porque esa fue la instrucción. Sin embargo, Cuauhtémoc no debería ser representante popular, aunque sea plurinominal, que no va a una elección, y menos por Morelos. Bueno, pues ¿cuántos problemas ha tenido a través de su carrera corta o larga carrera política de Cuauhtémoc Blanco? Pero pues bueno, a él se le olvidó que ese día justamente se conmemoraba el Día de la Violencia, el Día de contra la Violencia a la Mujer. Entonces, pues bueno, obviamente la diputada se enojó y dijo que la forma de actuar irrespetuosa y de ejercer violencia simbólica al enviarle un beso en plena ceremonia. Oye, eso fue gravísimo, fue en la sede del recinto de San Lázaro, al que no acostumbra asistir, y cuando no va, se va a un spa o a jugar pádel tenis, que está de moda ahora. Entonces, obligado, porque a ver, audiencia, aquel diputado que falte 3 veces, no lo justifique y tenga un certificado médico real, porque ahora se inventan todos. Se dice que es de COVID, se dice que es de otra enfermedad contagiosa, para que entonces envía un certificado médico, quede exculpado el ausente. Pero diputado que falta 3 veces tiene que ser destituido y llamar a su suplente. Realmente a los mexicanos nos cuesta demasiado como contribuyentes pagar las dietas de los diputados federales, de los congresistas de la Ciudad de México o los senadores. No sabe usted lo que esto cuesta al erario nacional. Mejor hay que privatizar, dicen algunos, al Congreso de la Unión, descentralizar estos órganos que no están a la altura de los votantes, y por eso es que hay una elevada manifestación de abstencionismo en cada contienda electoral. Además, hay una sobrerepresentación que impide un debate real y que haya un equilibrio de poderes, porque así debe ocurrir en un sistema regido por la división de poderes, que fue antes, ahora ya no lo es, como me dice Carlos Morán, amigo de Coajimalpa. Carlos Morán asume que en México desapareció la división de poderes. No sé qué piensen ustedes. A ver, les voy a recordar, porque este no es un caso que pase inadvertido.
Las acusaciones de incriminación contra el exfiscal, ya aquí lo apuntan como exfiscal general de la República, pero no, todavía es Alejandro Gertz Manero, se refieren al caso de Alejandra Cuevas, que es tía de Gaby Cuevas, además, colega Pamela Ramírez, y su madre Laura Morán. El conflicto se originó tras la muerte de Federico Gertz Manero, hermano del exfiscal, en 2015. Entonces, esto es un tema pesadito, y sobre todo la forma como se maneja el régimen de testigos protegidos en la Fiscalía General de la República. La averiguación se abrió por hechos ocurridos el 24 de agosto del 2015, relativos a la concubina de Federico Gertz, de 81 años, Laura Morán. Le estaba dañando su salud de manera dolosa. El 1 de marzo del 2016 se dictó acuerdo de propuesta de no ejercicio de la acción penal. Se revisó y declaró definitiva la propuesta de no ejercicio de acción penal. Esto cambió. Gertz promovió un recurso de inconformidad en contra del no ejercicio de acción penal. Se resolvió el recurso y se confirmó el no ejercicio de la acción penal. Y en el 2016, en desacuerdo con la resolución del recurso de inconformidad, Gertz Manero promovió un amparo indirecto. Se concedió, por lo que la Fiscalía General de Justicia Capitalina emitió una nueva resolución. Y el 14 de febrero, el Día de la Amistad, paradójicamente, del 2018, inconforme con la resolución del no ejercicio de acción penal, Gertz promovió un recurso de revisión donde se dejó sin efectos la resolución del no ejercicio de acción penal y la Fiscalía Capitalina ordenó desahogar diversas diligencias para la investigación del caso. El 18 de enero del 2019, el Senado de la República, como les informé, ratificó a Gertz Manero como fiscal general de la República. La Fiscalía Capitalina determinó ejercitar acción penal en contra de Alejandra Cuevas como probable responsable en la comisión del delito de homicidio doloso del concubino cometido en agravio de Federico Gertz. El juez 67º penal de la Ciudad de México, esto el 2 de octubre del 2020 en plena COVID-19, giró orden de aprehensión en contra de Alejandra Cuevas y Laura Morán por el delito de homicidio doloso de concubino cometido en agravio de Federico Gertz. El 16 de octubre del 2020 se ejecutó la orden de aprehensión en contra de Alejandra Cuevas, tía de Gaby Cuevas, por lo que fue ingresada al Centro de Reinserción Social de Santa Marta, Acatitla, y el juez 67º penal de Ciudad de México decretó prisión preventiva como medida cautelar dada su probable responsabilidad en la comisión del delito. Y finalmente, el 22 de febrero del 21, Alejandra Cuevas promovió un recurso de apelación en contra del auto que le impuso prisión preventiva. La cuarta sala penal del Tribunal Superior de Justicia no otorgó el recurso para que, concluyendo, mediante el ejercicio de facultad de atracción del expediente remitido a la Suprema Corte, el 28 de marzo del 22, el Pleno de la Corte otorgó el amparo liso y llano a Laura Morán y Alejandra Cuevas. La Suprema Corte determinó que la orden de aprehensión y el auto de formal prisión dictados en contra de Morán y Cuevas fueron inconstitucionales. En síntesis, audiencia, así se maneja la justicia en México. Pero platicamos acerca de la antigua Corte y sus integrantes. Ahora es diferente. Pero como podrás observar, colega Pamela, audiencia, este tema fue un ejercicio de influencias y la Corte resolvió por restituir su libertad a Laura Morán y a la tía de Gaby Cuevas, Alejandra Cuevas. Oye, bueno, pues esta tarde los padres de los 43 normalistas desaparecidos van a encabezar una protesta en Palacio Nacional. Se prevé que los padres se van a concentrar en la zona del Zócalo a partir de las 4:30 de la tarde para que tomen sus precauciones. Una nueva marcha. Una nueva marcha. Hay muchas marchas últimamente. Algo no está bien, pero sabe, audiencia, en el tema, usted lo puede hacer como su servidor en ese momento y lo googleamos. ¿Qué sucede? ¿Por qué el gobierno mexicano y las pasadas administraciones, el gobierno mexicano no subsidia el agro como sí lo hacen canadienses, estadounidenses y europeos que forman parte de la Unión Europea? Es muy sencillo. Y aquí son negocios. Antes hay un exdirector de Conasupo, cuando se denomina más así, que no le gustaba darle la mano a los campesinos.
Y cuando lo hacía, tiene nombre y está vinculado con Segalmex. Cuando lo hacía era el director de Conasupo con el doctor Carlos Salinas, quien lo corrió a la mitad de su mandato. Entonces, cuando se acercaban los campesinos, los saludaba a distancia y cuando terminaba el evento, se ponía alcohol en las manos. Imagínese usted. A ver, la razón por la que el gobierno mexicano no subsidia el agro con la misma magnitud que Canadá, Estados Unidos y la Unión Europea radica en las asimetrías económicas y estructurales, particularmente evidentes desde la firma del ex Telecán en 94, mientras que los países desarrollados destinan recursos masivos para proteger su sector primario. En México la política económica se orientó hacia la apertura y la reducción del apoyo estatal, lo que ha puesto a los productores nacionales en una gran desventaja. Entonces, el actual conflicto y el paro de los camioneros es eso, la olla de presión que está reventando, ya no se puede mantener. Y vamos a explicarle a usted por qué. Bueno, pues el día de ayer la comparecencia del alcalde Mauricio Tabe estuvo en mucha controversia, Federico. Se dio por no presentada. Te voy a explicar por qué. El alcalde acudió antes de la 1:00 p.m. a hacer su comparecencia, que tendría lugar en el Salón Eberto Castillo, donde todos están haciendo su comparecencia. Pero con su llegada ocurrió en medio del escándalo, de la porra, de los seguidores, y pues no dejaban escuchar lo que acontecía dentro del recinto parlamentario, por lo que la presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública consideró que era mejor cambiar de salón por la falta de condiciones y pasarse a la sala de Luis Donaldo Colosio, de dimensiones menores, por lo que se restringió el acceso a los asesores, concejales y a la prensa. Entonces, pues el alcalde dijo que no le informaron del cambio de sede, denunció que los diputados de Morena tenían la intención de prepararle una trampa y pues él estuvo a la 1:00 p.m, pero no se dio su comparecencia. Mire, audiencia, pensamos que sea de la bandera política que represente Mauricio Tabe como Alexandra Rojo de la Vega, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo en el primer caso, pues tienen derecho a defender su planteamiento sobre los recursos a ejercitarse en el 2026. Claro que en ambas alcaldías existe interés, como en Benito Juárez, que él pasó sin pena ni gloria, el alcalde de Benito Juárez, pero en estos dos últimos casos existe el interés lo expresa su área de prensa a la que tenemos acceso, de ser transparentes y explicar cómo se destinan los recursos de Cuauhtémoc y de la alcaldía Miguel Hidalgo. Incluso para la Miguel Hidalgo ya hay una candidata que el colega Temolsin entrevistó recientemente, es hija de un editor importante, influyente de los medios impresos, pero pues, hay que apostarle a la democracia en México. Y nuestra insistencia es que esta situación de polarización no se resolverá, audiencia, mientras las autoridades desde la primera instancia se siente en una mesa, con los productores de maíz, de sorgo, de trigo, particularmente de frijol, y junto con el titular de Zagarpa, la secretaria de Gobernación, encuentren una solución a lo que vive en este momento el país. No desea nadie que la Ciudad de México quede estrangulada. Imagínese si usted va a los grandes centros de abasto y no encuentra papa, no encuentra cebolla, no encuentra zanahoria, y eso lo habla su servidor como vegetariano, pero si alguien come carne o es otra su condición, pues se va a encontrar en la misma realidad. Ojalá que este fin de semana concluya la negociación entre Gobernación. Maíz. No, maíz, por supuesto. El maíz, que es alimento sagrado de la voluntad. Pero fíjate, en las reuniones sostenidas con funcionarios de Agricultura y Economía no se logró ningún acuerdo concreto. Aseguran que los agricultores llevan meses insistiendo en ser escuchados y que la problemática es sencilla de atender, pero no existe la voluntad política. Gabriel Muñoz, productor agrícola allá en Tamaulipas, advirtió que el movimiento es una olla de presión que está a punto de explotar. Esto ante la falta de soluciones y la desatención hacia las demandas del campo. Y finalmente, ¿qué exige el sector agrícola? Entre ellos, la caída del precio de las cosechas, el impacto de la inseguridad y la apertura indiscriminada a las aportaciones, situación que los productores señalan, los ubican en desventaja frente a países como Estados Unidos, donde existe mayor subsidio
créditos asequibles y protección agrícola. El productor, que representa a varios, reprocha que mientras México elimina aranceles y facilita la entrada de granos extranjeros, otros países imponen tarifas altas a productos nacionales, lo que genera un piso totalmente disparejo. El movimiento podría crecer aún más, esto ya no se detiene, de acuerdo con los representantes del plantón de Tamaulipas. Muñoz explicó que esto se debe únicamente a que muchos de sus compañeros siguen en plena cosecha. Una vez que concluyan las labores en el campo, el movimiento crecerá aún más. Bueno, vamos a recordarle a la audiencia que los productores de maíz han exigido un precio de garantía de 7,200 pesos por tonelada, lo que representa un aumento de aproximadamente 2 pesos por kilogramo frente a los precios actuales que rondan entre los 6,000 pesos. 6,000. No, pues es ínfimo. Y si Se ves... quejan del maíz que viene de otros lados. A ver, vamos a ver cuánto cuesta la tonelada, así, una tonelada de maíz, una tonelada, para que la audiencia lo comprenda como nosotros también necesitamos, una tonelada de maíz A ver, o trigo en Estados Unidos. los productores argumentan que actualmente se les paga un precio bajo por su cosecha, entre 4,200 y 6,000 pesos por tonelada en promedio, mientras que los costos de producción e insumos, pues obviamente han aumentado como todo. Claro, las gasolinas como un caso importante y sobre todo, audiencia, aunque ya hay una ley punitiva que es favorable en materia de extorsión, pues no la va a eliminar esta práctica en los próximos años. El crimen organizado ya conoce las reglas de operación y lamentablemente, como observé hoy en redes, colega Pamela, en las carreteras en ocasiones, ahí está la denuncia, la Guardia Nacional se presta también a ello. Si la Guardia Nacional nos falla, ya no hay Policía Federal de Caminos, que más o menos algunos de sus elementos eran honrados, pues entonces ¿a qué le tira el transporte? Ya olvídese de usted como usuario en automóvil que se traslada con sus familias y lo hará probablemente si es que hay un desbloqueo carretero antes del puente Guadalupe Reyes. Si no, no sé qué va a ocurrir, pero lamentablemente el productor de maíz, trigo, cebada, etcétera, vive hoy la peor circunstancia que antes. A ver, en la Unión Americana existe el Farm Bill. Autoriza políticas a largo plazo de alcance que favorezcan a los productores del wheat. A ver, el Farm Bill original de la década de los 30 solo constaba de 2 títulos y se centraba en programas de productos básicos para apoyar los ingresos agrícolas como parte de la legislación del New Deal promovida por el presidente Roosevelt en medio de la Gran Depresión. Los 2 títulos originales se expandieron a los 12 títulos que conforman el Farm Bill 2018, conocido como el Agriculture Improvement Act. El Farm Bill brinda a los miembros del Congreso la oportunidad constante de realizar cambios en la política agrícola y actualizar estas políticas para satisfacer las cambiantes necesidades de la agricultura en el mundo. ¿Por qué es importante el Farm Bill? Afecta a todos los estadounidenses, principalmente quienes viven en las zonas rurales, por lo que es vital que esta legislación se elabore cuidadosamente para promover la agricultura estadounidense. Y fíjate, el impacto económico de las industrias de alimentos y agricultura de Estados Unidos es de 8.6, audiencia, 8.6 billones en producción directa e indirecta. Y estas industrias crean empleos para 23 millones de estadounidenses, mientras que otros 23 trabajan en empleos generados por actividades agrícolas y ganaderas. La producción de estas granjas y ranchos alimenta y viste a los estadounidenses. La prohibición de la exportación de trigo y otros productos básicos por parte de países como China e India, o las protestas de agricultores de Bélgica y los Países Bajos, incluso en Estados Unidos, los cuellos de botella en la cadena de suministro han retrasado la entrega puntual de insumos agrícolas, pero que sí da el Estado: semillas, fertilizantes, alimentos para el ganado y el diésel a los agricultores y ganaderos, mientras que desastres naturales, desde heladas hasta huracanes e incendios forestales que dañan cultivos y acaban con el ganado, los cubre el Estado. La política de conservación del Farm Bill está ayudando a los agricultores, ganaderos y propietarios de tierras forestales a conservar recursos mientras aumentan sus rendimientos agrícolas. Y los agricultores estadounidenses
aumentan la producción casi 3 veces desde la década de 1940. Los propietarios de tierras forestales mejoran la gestión de los árboles que producen madera, productos de pulpa y papel, porque hay un respaldo que le da el gobierno estadounidense a los suyos. El Congressional Western Caucus está compuesto por 100 miembros del Congreso que representan una amplia variedad de distritos en Estados Unidos y cada uno con sus propias prácticas agrícolas. Hasta ahí. A ver, ¿por qué en el Congreso mexicano no existe un grupo de cabilderos, de congresistas de Morena, del Verde Ecologista, del PT, del PRI, del PAN, que se reúnan periódicamente con el secretario de Agricultura y busquen persuadirlo para entregar fertilizantes, semillas y un apoyo económico como merecen los productores de Tamaulipas, Sinaloa, entre otros? Ahí el tema, el Farm Bill, pregunto a ustedes, la fórmula a seguir en México para superar esta crisis. Los principales cultivos en la Unión Americana son el trigo, el maíz, soja, algodón, cacahuates, arroz, lácteos y azúcar. Entonces, ¿por qué no crear un programa de cobertura de pérdidas de precio de allá y acá? Probablemente a usted le moleste hacer este cuadro comparativo, pero nosotros lo vemos como una salida a la actual crisis que enfrenta el sector y lamentablemente, por lo que observé en la mañana y por lo que la audiencia nos ha comentado, como Jovita García, Jovita, qué gusto saludarte de nueva cuenta, es en esta ocasión que la Secretaría de Agricultura mantiene una política de oídos cerrados y por ello se rompe la negociación y la Ciudad de México se ve en el umbral de una asfixia ante un posible paro que cierre a la capital por parte de los camioneros. Bueno, mándanos a un corte, Ivaicito, y regresamos en 2 minutitos. No se muevan, por favor. Ahorita los vemos. Así lo dice el amor. Así lo dice el amor. Así lo dice el amor. Aquí te la ponemos. Buenísima. 15:30 AM. Buenísima. Ya casi inicia la FLINE. Alista tu participación. Donde la democracia también se escribe con nuestras experiencias. Un espacio dedicado a la cultura cívica con enfoque en los derechos político-electorales. En noviembre es la Feria del Libro del INE 2025, la única especializada en igualdad de género, paridad y democracia en México. Habrá mesas de diálogo, talleres y presentaciones con énfasis en las mujeres y grupos de atención prioritaria. Consulta el programa en INE.mx y participa. INE. Me encanta comprar en negocios que aceptan CODI, porque puedo pagar fácil y seguro. Funciona a cualquier hora, todos los días del año. Y lo mejor, sin comisiones. Para mí, es cero complicaciones. Y para ellos, negocio redondo. Regístrate en CODI desde la app de tu institución financiera. Conoce más sobre CODI en www.codi.org.mx. ¿A dónde tan temprano? A la prepa. ¡Hasta allá! No, acaban de abrir una aquí a 10 minutos. ¡Ah, qué buena onda! ¡Sándale! Nos vemos. Bien, bye. Hola. Hola. ¿Ya a trabajar? No, a la universidad. ¡Qué bien! Sí, nos vemos. Bye. Así como escuchaste, estamos construyendo más preparatorias que queden cerca de la casa y nuevas universidades donde miles de jóvenes cumplen sus sueños, porque la educación es el corazón de la transformación. Gobierno de México. Tu vida ahora es buenísima. 15:30 AM. Así lo dice el amor. Así lo dice el amor. Así lo dice el amor. Un tema que se debe conocer, audiencia, es que la apertura de fronteras, el proceso de desregulación y saneamiento financiero que siguió al Telecán fue lo que profundizó esa simetría entre el Farm Bill y la agricultura mexicana. Pero los hombres del campo son sagrados. Las revoluciones inician en el campo, como fue el 1810 y el 1910. México, pregunto, ¿está distante a ello? Me parece que sí, y los mexicanos apostamos siempre por una vía pacífica. Pero cuando hay sed en el campo, hay injusticia, hay cobro de piso,
entonces se incrementan las tensiones y será posteriormente difícil atenuarlas, y ahí está el plantón transportista. Ese como uno de los temas importantes en la República. Y en los otros temas ya le platicábamos acerca de la dimisión del fiscal general de la República, y una fiscalía que se caracterizó por enfrentar incluso la defensa de un hermano como Federico Gertz, en paz descanse, frente a una señora octogenaria que fue llevada a prisión y después restituida a su libertad, y entre otras cosas la falta de acuerdos con la Suprema Corte, la anterior, y ahora con una clara comunidad de intereses, con una corte más afín a colaborar con el Poder Ejecutivo Federal a través del titular de los ministerios públicos de este país, que es el fiscal general de la República. En el gobierno de Peña se cuestionó enormemente que buscara imponer a un fiscal carnal, ese era el término, y en el 2019 se optó porque el Senado, que aún mantenía equilibrios, ratificara o no a Alejandro Gertz Manero, quien fue frente a Bernardo Batis y una actual ministra de la Corte, en un proceso que se extendió semanas y finalmente recayó en favor de Alejandro Gertz Manero. Bueno, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el gobierno de México destinará entre 1.500 y 2.000 millones de pesos para cada entidad. ¿Cuáles son? La Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León, en infraestructura de movilidad y transporte público, esto rumbo al Mundial del 2026. Explicó que dicha aportación se va a enfocar principalmente en mejorar accesos a estadios, transporte masivo y movilidad urbana durante el evento. En la capital se apoyarán a la línea 2 del metro. También ya ves que están haciendo lo de las bicicletitas en Tlalpan. En Tlalpan, justamente. En Guadalajara la línea 5 y en Monterrey las líneas 4 y 6 del sistema metropolitano del transporte. También reconoció que este año no se pudo cumplir con el calendario de aportaciones, pero afirmó que los recursos serán entregados en 2025 en coordinación con los gobiernos para asegurar los avances necesarios del arranque de este torneo. Hay muchas críticas al respecto. Mucha gente dice que porque se está dando tanto dinero al Mundial y no a los agricultores. Y sabe, audiencia, además el Mundial no es nuestro, serán algunos juegos en estas sedes, pero la final, las semifinales, se van a Canadá y Estados Unidos. Esta semana nos visitó el embajador de Marruecos, ellos también serán en el 2030, junto con España y Portugal, anfitriones de la gesta futbolística, pero no sé por qué tanta alaraca. Y para algo que la FIFA es un negocio de ellos, es una empresa que no vela por el interés y el desarrollo de este juego que es mundialmente conocido. Y hay enormes carencias y sobre todo lo que ayer nos dijo el doctor José María Suárez del Colegio de la Frontera Norte es que México corre el riesgo aún que le cancelen la celebración de este mundial porque Guadalajara no es la capital tapatía, no es segura, en la proximidad hay fosas clandestinas, Monterrey tampoco escapa el flagelo de la inseguridad y la Ciudad de México a toda luz enfrenta día con día problemas delincuenciales. En este momento puedo asegurar, como lo dice también Javier González, él es de Iztacalco, la Ciudad de México vive, le pregunto a ustedes, una espiral delincuencial y es que hay diferentes modalidades del delito. Entonces realmente necesita México organizar o ser la sede de una Copa Mundial de Fútbol. La penúltima, la segunda ocasión, el 86, también dejó al descubierto negocios y negocios por parte de los organizadores que en nada beneficiaron a la población. Si realmente el Mundial en la Ciudad de México favorece a los Culhuacanes, favorece al hoyo de Ixtapalapa, favorece a este hacinamiento que hay en Álvaro Obregón, que en la antigua carretera México-Toluca, donde podrás ver los rostros de una gente totalmente inquieta, antes de llegar a la Iberoamericana, y ahí ves, colega Pamela Ramírez, audiencia, las grandes diferencias que existen en la capital frente al desarrollo suntuoso de Santa Fe y las barracas que colindan con ese desarrollo suntuoso. Sin mencionar los baches, sin mencionar el mal servicio del transporte,
pésimo el metro, son muchas cosas, sin olvidar el cobro de piso. No. Y además que también dijeron que los transportistas fueron los que iban a tapar para el Mundial si no se le cumplía con lo que requerían. Por lo pronto, y lo leí en las columnas esta mañana, audiencia, vi en una de ellas que el subsecretario de Gobernación le dice al secretario de Agricultura, hable, diga algo, así, solamente lo que leímos. Y el secretario de Agricultura permanecía en el silencio porque no encontraba una explicación adecuada para los productores que se reunieron ahí en el Palacio de Cobián. Por lo tanto, si la negociación trasciende al Ministerio del Interior, lo correcto será que la presidenta designe a otro funcionario o ella misma, finalmente es la presidenta de todos los mexicanos, tome esa responsabilidad de frente. No hay riesgo a nada, el único riesgo es no llegar a acuerdos, pero con el peso que tiene la titular del Ejecutivo, que finalmente México es un país presidencialista, pues entonces la decisión que se tome en una sola mesa de trabajo es la que se tiene que acatar. O mejor, cancelar los subsidios del Mundial y entregarlos al campo, que tanto lo requiere. A ver, ¿por qué 2.500? Para ello, finalmente es el circo y pan. Eso es el Mundial. Claro, también se estaba criticando que en la Secretaría de Gobierno había dicho Rosa Isela que había carpetas de investigación para los que estaban ahí parando el tráfico y las carreteras. Ojalá. Pero la presidenta dijo que no tenían carpeta de investigación porque justamente se le preguntó el día de hoy. Miren, esta era una práctica que los gobiernos de autoritarios del PRI llevaban a cabo, incluso con el PAN de Calderón, cuando fue el movimiento del magisterio en Oaxaca, se advirtió, y algunos de sus dirigentes que ahora ocupan cargos en el gobierno de Oaxaca, fueron trasladados a un penal de alta seguridad de Oaxaca, la sección 22 para ser específico. Pero no, eso no es un instrumento adecuado para encontrar la solución a una mesa en la que esto es incrementar el kilo de maíz, el kilo del sorgo, que no está ahí en la negociación, por cierto, el de frijol, o incrementar los subsidios y prescindir de un interés hacia empresas públicas, como también lo muestra hoy Clara Hernández, quien nos manda incluso a una empresa responsable a la que, según Clara Hernández, presumiblemente las autoridades favorecen con la importación de granos en detrimento de los productores mexicanos. Bueno, pues vámonos rapidísimo con el Congreso de la Ciudad de México, y el diputado Pedro Aces Lago propuso una reforma al artículo 277 del Código Fiscal de la Ciudad de México, esto con el objetivo de otorgar mayores incentivos fiscales a las empresas que demuestren mejoras ambientales reales y verificables. Las empresas solo podrán acceder a los beneficios fiscales si presentan resultados ambientales comprobables, esto para que beneficie directamente a la ciudad. Esta reforma busca impulsar tecnologías limpias, el ahorro de agua, la conservación de suelos y biodiversidad, también la reducción de emisiones contaminantes y la captura de carbono. Algo está pasando con nuestro TikTok, pero bueno, está el otro TikTok, por favor. El diputado Pedro Aces Lago enfatizó que no basta con la intención, se necesitan resultados reales. La política fiscal debe de ser una herramienta que oriente el rumbo económico hacia prácticas más responsables y sostenibles. También la diputada de Acción Nacional, Liz Salgado, presentó una iniciativa para reformar la Ley Orgánica de Alcaldías. Esta iniciativa busca transformar la gestión de los servicios públicos en las 16 demarcaciones, pasando de un modelo reactivo o de apagafuegos a uno proactivo y preventivo. Propone la inclusión obligatoria de los programas preventivos de atención y mantenimiento de servicios urbanos de la ley orgánica. La mayoría de las alcaldías actualmente solo atienden las fallas, fugas de agua, alumbrado, arbolado sin cuidado, hasta que el deterioro pues ya es evidente, lo cual genera mayores costos y un desgaste acelerado de la infraestructura. Señala que la ley actual carece de un instrumento de planeación formal que obliga a las alcaldías a organizar, priorizar, calendarizar y presupuestar el mantenimiento regular. Es que obviamente, pues si no se le da mantenimiento, ¿cómo?
Y luego sale más caro el caldo que las enchiladas. O es el caldo que las albóndigas, ¿verdad? Bueno, yo quería enchiladas. En resumen, esta iniciativa busca dotar a las alcaldías de una herramienta normativa para una gestión de servicios urbanos más eficiente, planificada y equitativa. En otros temas, audiencia, su santidad viaja a donde creen, a Turquía y Líbano. Es el Papa León XIV que vendrá a México el próximo año. Fue en el Día de Gracias, el Thanksgiving, se dirigió a la prensa internacional y a los estadounidenses que lo acompañan. Y Líbano porque ahí es una historia y capítulo especial. Su santidad tiene el compromiso de persuadir a un grupo de simpatizantes en Ankara sobre la importancia de una cohabitación entre el Islam y la religión católica, y en Líbano porque se viven momentos adversos a partir de la injusticia que viven palestinos asentados en Gaza y por la proximidad de Líbano, tierra en la cual se asentaron líderes históricos de la ex Organización para la Liberación de Palestina y ahora el Estado palestino, y Hamas, que mantenía el control territorial de Gaza, entre otras cosas. Entonces ahí el Papa enviará un mensaje importante. Me parece que es costoso, una gira ostentosa del Vaticano, pero él tiene el propósito de promover la paz. Lo acompañan 80 periodistas en esta gira al Oriente Medio, y él afirma que es importante proclamar la paz en todo el mundo. Y en su tono ya más diplomático, este mensaje de paz que lleva su santidad se va a medir frente a Karol Józef Wojtyła, el Papa Juan Pablo II, y finalmente el carismático antecesor de ascendencia argentina, que conmocionó al mundo por la apertura que manifestó, y después una crítica abierta a una iglesia que comienza a ser rebasada, de acuerdo con el Vatican News, de no ponerse las pilas. 1700 años del concilio de Nicea a partir del 30 de noviembre, y viaja al Líbano para consolar a una población, como les decía, herida por las guerras y la crisis, e implorar una paz más urgente que nunca en el Medio Oriente. La presencia de su santidad en aquella región es fundamental, y ojalá que su mensaje pueda permear en el ánimo del premier israelí Benjamín Netanyahu, o también el remanente de los líderes de Hamas, dado que Haniyeh fue abatido hace unos meses como parte de un evento que Hamas acusa de criminal por parte de la Mossad. Esa es más o menos la historia de este importante viaje, que es la antesala al que su santidad realizará a México en el 2026. Bueno, pues tenemos a Montaño en la línea. Montaño, buena tarde, ¿nos escuchas? Claro que sí, Pamela, buenas tardes. Te saludo a ti el auditorio y a Federico, conductor de este programa. Bueno, pues la jefa de gobierno, Clara Brugada, estuvo en la conferencia mañanera con la presidenta Claudia Sheinbaum, y bueno, ahí se dijo que el gobierno de la Ciudad de México, con motivo de estas obras que se van a realizar, obras sociales, con motivo de la Copa Mundial FIFA 2026, pues el gobierno de la ciudad va a recibir 2,000 millones de pesos para estas obras de infraestructura, principalmente de transporte y movilidad. La jefa de gobierno, Clara Brugada, pues dijo que la capital es una ciudad feminista y cosmopolita, y trabajará para ofrecer un mundial social verde y con justicia social. También expuso que el evento del mundial pues va a ser el motor de transformación urbana mediante rutas de electromovilidad, como el trolebús de Chapultepec a Ciudad Universitaria, la modernización del tren ligero y una red de autobuses eléctricos en el centro histórico. También destacó la recuperación de espacios públicos, la renovación de la calzada de Tlalpan con ciclovía y parque lineal flotante, la rehabilitación de 10 rutas turísticas y la mejora de los embarcaderos de Xochimilco. Finalmente quiero decirte que pues la Ciudad de México se va
a revestir con festivales futboleros gratuitos y un fan fest en el Zócalo con pantallas gigantes y actividades culturales y deportivas, Federico. ¿Trascenderá o no la capital del país con ese evento? Ahí la interrogante, y gracias, colega Montaño, por informar a la audiencia puntualmente de los hechos registrados en la mañanera. Buen día y seguimos en comunicación, colega. Claro que sí, seguimos pendientes, Federico. Bueno, pues también la jefa de gobierno, Clara Brugada, en la mañanera el día de hoy informó que trabaja en la creación de una comisión encargada de investigar quién inició los actos de violencia el pasado 15 de noviembre en la marcha de la Generación Z. Ante la información en distintos medios afirmando que Alejandro Moreno, o sea, Alito Moreno, dirigente nacional del PRI, pagó porros para instigar a la violencia en marcha. Te voy a citar. Ayer plantearon en el Congreso de la Ciudad de México justamente esta información de quienes están atrás, pero yo digo que es detrás del bloque negro, qué partido político, qué personaje y cómo es que convocaron a gente de diversos lugares en una comisión de investigación. Añadió que en base a lo que halle la comisión tocará a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México dar continuidad para atribuir responsables por los hechos violentos que dejaron 120 heridos. ¿En la marcha o el 2 de octubre? Pues ya no sé, porque se habla mucho de esta marcha de la Generación Z, pero pues tampoco se habla de la del 2 de octubre. Si fuera el aludido, el dirigente del PRI, pues quedaría condenado a ser desaforado y terminar en prisión. Y además yo me pregunto, ¿tiene tanto dinero para pagarles? La prerrogativa que el Estado mexicano ofrece a los partidos políticos, que no es del bolsillo de él o de sus similares, no. Según los votos que cada partido alcanza en una jornada electoral, como será el 2027, así el INE distribuye los recursos a los partidos políticos y eso se llama la prerrogativa, audiencia. En la perspectiva del servidor, lo mejor sería que el Estado mexicano cancelara subsidios a todos los partidos políticos y hagan los partidos como las organizaciones sociales, como hacen los de Antorcha, por ejemplo. Hacen un volanteo, así nos explicaron, y van a las esquinas y piden a la audiencia o al automovilista un apoyo para crear su escuela. Y así hacen los integrantes también del Frente Francisco Villa, que está dedicado a la vivienda, y así varias organizaciones, pero pagar de nuestros bolsillos a los partidos políticos me parece que es lo más insensato, audiencia. Bueno, pues por su parte la presidenta Claudia Sheinbaum acusó a los organizadores de estar financiados por la derecha internacional. No me explico quién es la derecha internacional. Hay grupos como George Soros, que es un empresario de ascendencia húngara, que está vinculado con esos procesos. También hay tres, la Heritage de la Fundación del Partido Republicano, que antes apoyaba esas acciones. Primero, cuando un presidente era republicano a través de la Agencia Internacional de Desarrollo, y sí, estas son probablemente algunas de ellas que se dedican a eso, crear inestabilidad en momentos coyunturales, víspera de que México celebre la Copa Mundial de Fútbol. Bueno, respecto a este mismo tema, Partido de Acción Nacional dice, presentamos una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra del abuso de poder y uso excesivo de la fuerza pública contra jóvenes que se manifestaron pacíficamente este 15 de noviembre. Señaló a medios que la denuncia busca determinar quién dio la orden de reprimir a los manifestantes y advirtió: lo que pasó el 15 de noviembre, ¿por qué me están hablando ahorita? Perdón. Fue algo muy grave. Si este gobierno está pensando que le vamos a apostar desde la oposición a que se nos olvide, hoy le decimos que no se va a olvidar jamás. No. Eso dijo Jorge Romero. Es un evento grave, el dirigente del PAN asumió su posición. Es criticado por participar en diferentes eventos irregulares cuando fue alcalde Benito Juárez. Y el PAN, el dirigente del PAN o el dirigente del PRI o el dirigente del Movimiento Ciudadano tienen la obligación de presentarse públicamente, desmentir los cargos que se les imputan y tal vez con eso puedan reorientar la simpatía de mexicanos hacia los cascarones que quedan de sus partidos políticos, como nos plantea hoy Alejandro Soriano. Dice, en México brillan por su ausencia las dirigencias transparentes de los partidos políticos, y hoy lo vi comparado con lo que apareció en redes. Los partidos políticos diferentes a Morena
están en una posición endeble para llegar al 2027. En fin, audiencia, estamos llegando a la recta final de este espacio. Agradecidos porque se queden con nosotros, invitarles a que se sigan informando a través de las redes del Liberal Metropolitano y Cúspide, en Así lo dice Lamont, y le mantendremos informados si en el transcurso del día ya hay humo blanco respecto a quién será el fiscal interino. Sí, ya está ahí en el Senado, como el cónclave de la Santa Sede. El cónclave, vamos, habemos papa. Habemos fiscal también. Habemos fiscal, perfecto. Entonces, humo blanco se espera ahí en la... Nosotros nos quedamos con el nombre del subsecretario de Gobernación. Fede está apostando. No, es que me parecía por la mañana, colega Pamela por Ramírez. La noche. O por a las 12, ¿verdad? A las 12 de la noche recibo una llamada de este señor para decirme, oye, ayúdame a hacer un TikTok. Entonces no descarte, Félix Arturo Medina Padilla, en nuestra perspectiva, se perfila para ser el fiscal interino de la ex Procuraduría General de la República. Despediendo a la audiencia, colega, por acompañarnos y su generosidad de estar aquí con nosotros. Ya lo pusimos nervioso porque le dijimos que estaba apostando. Bueno, pues no se olviden que en estos momentos está Alberto Peláez en Informe 24. No se pierdan más noticias con Alberto Peláez. Tampoco se pierdan todas las noticias que nosotros tenemos en nuestro portal de El Liberal Metropolitano. Y Así lo dice Lamont en todas nuestras redes. Por favor, que tengan una excelente tarde. No se olviden que el día de hoy a partir de las 5 o 6 de la tarde va a llover. No voy a dar una hora exacta porque luego Ivaicito me dice que no fue cierto. Pero de que va a llover Ivaicito. Así que llévense su paraguas y su chamarrita. Provecho a los que van a comer. Buena tarde, querida audiencia. Hasta mañana. Informe 24 minutos. Más información en menos tiempo. Informe 24, todo el día en la noticia.